911. There's a gentleman here laying in the middle of the parking lot. I haven't approached him as of just yet. I'm still in my car calling from you guys. La policía del departamento del sheriff del condado de Pima acude de inmediato. Fue asesinado violentamente. Lo apuñalaron múltiples veces y lo dejaron morir en el estacionamiento de su lugar de trabajo. No encontramos ningún arma, como un cuchillo o algo similar. La policía no sospechaba que esta sería la investigación más grande realizada hasta el momento. Un caso que parecía un simple robo de auto o un asalto pronto se convirtió en algo más grave y más extraño. Comienza una historia insólita sobre sexo, drogas y venganza. Quería conseguir un sicario que le rompiera los dedos, le volcara ácido en la cara, ese tipo de cosas. Este era un verdadero caso policial desde el principio. Caso cerrado. Ojo por ojo. Mientras los policías cercan la escena del crimen, la detective de homicidios Jill Murphy comienza a trabajar. Su ropa estaba destrozada en la parte del frente y allí se podía ver que había sido apuñalado. Todo su cuerpo estaba manchado de sangre, pero principalmente la zona del pecho. La primera tarea de los detectives es identificar a la víctima. Había papeles con su nombre en el suelo, a su lado, que lo identificaban como Dr. David Brian Steedham. Tenía la cartera en el bolsillo trasero del pantalón, con su documento, tarjetas de crédito y dinero. Brian Steedham era un oftalmólogo infantil, muy respetado y querido. Los detectives vieron que su oficina estaba cerrada y con la alarma activada. Parece que lo que ocurrió comenzó y terminó en el estacionamiento. También notaron que su auto y su celular no estaban. Hallamos el estuche del celular a su lado, pero no pudimos encontrar el teléfono en ningún lugar del estacionamiento. Cuando supimos que su auto era un Lexus blanco, realizamos una búsqueda exhaustiva en todo el lugar, pero no pudimos hallarlo. El médico forense se hace presente y describe lo sucedido como una emboscada despiadada. El cuerpo del Dr. Steedham tenía un total de 17 puñaladas, de las cuales 16 eran heridas, en donde el arma homicida penetró profundamente, y la número 17 tenía aspecto de corte superficial. Tenía golpes en la parte posterior del cráneo. Mirándolo con detenimiento y con la ayuda del médico, pensamos que este ataque puede haber sido cuando la víctima estaba de pie y luego cayó al suelo a medida que el asesino lo apuñalaba. Los investigadores creen que Steedham no vio al agresor acercarse. Es común que la víctima intente frenar el ataque y así tenga heridas en las manos, las que llamamos heridas de autodefensa, y el Dr. Steedham no tenía esa clase de heridas. Creemos que fue un ataque violento y repentino. Es decir, que el asesino lo tomó por sorpresa, desprevenido. Parece claro cómo murió Steedham, pero quién lo mató es un misterio. En la escena del crimen no había armas, ni restos de ADN, ni evidencia alguna de quién haya sido el asesino del Dr. Steedham. No había rastros en la escena. Allí estaba el doctor, apuñalado. Su auto había desaparecido. A primera vista parecía ser un asalto o robo de auto que había terminado mal. Los detectives están preocupados por su familia. La policía se dirige a la casa del Dr. Steedham. La familia está a salvo, pero la esposa del Dr. Steedham, Daphne, presiente que algo no anda bien, ya que su esposo ya debería haber llegado a casa. Pensaba en muchas teorías en ese momento. Recuerdo que cuando él era residente siempre estaba cansado por tanto trabajo y no dormía bien. Ya era muy tarde y pensé que quizás había tenido un accidente. Cuando los detectives le dan la noticia a Daphne, ella se hunde en el dolor. Lo dejaron allí en la oscuridad, atemorizado y sufriendo. Es la peor forma de morir que uno puede esperar
para alguien que ama. Daphne me llamó alrededor de las 3 de la mañana para contarme lo sucedido. Pensé que alguien había intentado robarle y que lo mataron al resistirse. Todo indica que fue un ataque al azar. Los detectives le preguntaron a Daphne si alguien querría hacerle daño a su esposo. Lo que ella nos contó durante esa entrevista era que solo tenía un enemigo. Su nombre era Bradley Schwartz. Ella mencionó al Dr. Bradley Schwartz, un colega que era su socio aquí en Tucson. También contó algunos de los problemas que tenían y que había una enemistad entre él y el Dr. Steedham. Pero Schwartz no es un posible sospechoso de asesinato. Es adinerado, muy bien educado y un profesional de la medicina. Tiene buena reputación en la comunidad. No es la clase de persona que uno acusaría sin pensarlo de cometer un crimen tan violento. Cuando supe del Dr. Schwartz, descarté que estuviera involucrado. Me pareció ridículo. No pensaba que un doctor pudiera guardarle rencor a otro doctor y atacarlo tan repentinamente de ese modo. Lo más importante era que el Dr. Schwartz tenía una sólida coartada. Había salido a cenar a un restaurante tailandés, el cual me informó era el mejor restaurante tailandés en Tucson. Pagó la cena con su tarjeta American Express. Con pocas pistas, los detectives tenían el camino limitado. Los ataques de violencia al azar son difíciles de resolver para la policía y una amenaza para la comunidad. Cuando trabajamos en un crimen que no ocurre entre maleantes de la misma clase, horroriza a la comunidad, ya que se trata de una víctima totalmente inocente. Un asesino despiadado está suelto y la comunidad de Tucson teme que ataque nuevamente. Hablamos con muchos colegas del Dr. Schwartz y con personas relacionadas a su entorno. Todos estaban aterrados por lo ocurrido. Este era un caso extremadamente inusual, en el que un doctor respetado es asesinado en un estacionamiento. Los investigadores recrean los movimientos de la víctima la noche del crimen. El día del Dr. Steedham transcurrió con normalidad. Salió de su casa al trabajo, atendió a pacientes y su día fue tranquilo, como lo era siempre. Pero esa noche, él tenía algo que hacer. Me había avisado que llegaría un poco más tarde a casa porque esa noche debía dictar una conferencia. Luego de atender a todos los pacientes, un grupo de estudiantes de medicina llegó a su oficina para la conferencia. Los estudiantes llegaron, él dictó la conferencia, comieron pizza y luego se fueron. Steedham se retiró un momento más tarde. El asesinato ocurrió un poco después de las 7:24 de la noche. Esa es la hora en la que el Dr. Steedham programó la alarma de su oficina. Los investigadores repasaron los hechos. La conferencia comenzó a las 6 de la tarde. Programó la alarma a las 7:24. Y lo encontraron muerto a las 10:30. Su auto Lexus color blanco y su celular han desaparecido. Todo lo que saben los investigadores es que el asesino atacó a una víctima inocente y escapó sin dejar rastros. El día posterior a la muerte del Dr. Steedham, todo Tucson intentaba buscar un sentido a lo sucedido. Normalmente, los involucrados en este tipo de hechos suelen llevar un estilo de vida peligroso. Este no era el caso del Dr. Steedham. Él era un hombre de familia. Claramente vivía para ellos. El Dr. Steedham se había mudado a Tucson hacía 3 años para sumarse al equipo de prácticas oftalmológicas del Dr. Schwartz. Ese trabajo era lo que había soñado durante años. Él siempre supo que quería estudiar medicina. Desarrollaba la especialidad con mucha naturalidad y facilidad. Fue a la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, una escuela muy renombrada. Luego fue admitido en Harvard, una de las mejores universidades del mundo. El Dr. Steedham fue bien recibido en su nuevo trabajo. Sus pacientes lo amaban, era muy bueno con los niños, era un cirujano maravilloso. La reputación de Brian era intachable.
Era querido por la comunidad médica. Sus compañeros lo querían más allá de la relación laboral. Todos lo trataban muy bien, lo trataban con mucho cariño. ¿Cómo fue posible que Brian Steedham, un profesional querido y en su mejor momento, fuera asesinado siendo víctima de un aparente robo de auto? La policía comienza con la investigación con las pocas pistas que tiene. Revisamos el estacionamiento y descubrimos que su auto, un Lexus blanco, no estaba allí ni tampoco en las cercanías. Tenemos su licencia de conducir, la marca del auto y el color. Entonces intentamos localizarlo en todas las agencias a nivel nacional. Pero en una ciudad con una alta densidad de población no será fácil. Como el auto es muy común, uno de los tantos autos blancos importados de esta zona, el departamento del sheriff decidió probar si por casualidad el celular del Dr. Steedham estaba encendido para poder localizarlo. La policía se contactó con el proveedor del servicio del celular de Steedham. Por fortuna, el celular aún tenía carga y estaba encendido. El teléfono podría estar en el auto o en manos del asesino. Así que era importante localizar ese teléfono. Utilizaron una técnica especial que envía una señal al celular y la misma rebota hacia la torre más cercana. La compañía de celulares puede determinar qué torre está en comunicación con ese teléfono. Esa señal abarca un radio de casi 5 kilómetros desde la torre más cercana de donde provenga la señal del celular. Con la torre identificada, 20 policías rodean el área y encuentran lo que estaban buscando. Uno de nuestros oficiales pasó por un complejo de apartamentos e identificó un auto. El celular estaba allí. A medida que se acercaban al auto, los detectives podían dar cuenta de que era el auto robado. Cuando encontramos el auto, vimos que tenía manchas de sangre en el exterior del lado del conductor. Había mucha sangre en el interior del auto del lado del conductor, en el área del asiento del conductor, y había varias manchas esparcidas en la parte de atrás. Era evidente que el Dr. Steedham había sido atacado con la puerta de su lado abierta y que se subía al auto en el momento del ataque. Tal como esperaban, la mayor parte de la sangre hallada era del Dr. Steedham, pero no toda. Una pequeña mancha de sangre resultó ser diferente a la de Steedham y estaba en la perilla de la radio. Era el único ADN hallado en el auto que no pertenecía a la víctima o a alguien conocido que pudiese haber estado allí, como su esposa u otros, por lo que era una muestra desconocida. Pero una muestra parcial de ADN no es suficiente para ser comparada con la base de datos de criminales. Por fortuna, el departamento del sheriff recibe muchas pistas. Comenzamos a recibir pistas, porque los medios publicaron datos de la víctima y de todo lo sucedido. Un nombre se repetía constantemente. Bradley Schwartz, el ex socio de Steedham. Mujeres que no se conocían entre sí contaban lo mismo sobre el odio del Dr. Schwartz, su ira y sus obsesiones. Resultó ser que el renombrado cirujano oftalmológico era un mujeriego. El Dr. Schwartz salía y dormía con muchas mujeres y lo hacía a espaldas de las demás. Entre ellas, los investigadores hallaron a una ex oficial del condado de Pina, Arizona, Lourdes López. Brad era un farsante, no solo conmigo, con todas las mujeres con las que estaba. Me imagino que probablemente les diría a todas que las amaba y que se casaría con ellas. Nos fue infiel a todas. La esposa de Steedham lo mencionó como posible sospechoso, pero su coartada había sido efectiva. Los nuevos hallazgos de la policía los hicieron reconsiderarlo. Cuando conocí a Brad, estaba tomando Vicodin en forma abusiva desde hacía unos 7 meses. El Dr. Schwartz tenía una herida en el hombro y tomaba medicación para el dolor. Luego se volvió adicto a esa medicación que en verdad ya no necesitaba más. Así que solía recurrir a sus colegas amigos. Para continuar con su adicción, Schwartz solía pedirles recetas a amigos médicos. Él me pidió un frasco de Vicodin
en junio de 2001 y luego volvió a pedirme otro el mes siguiente. El patrón despertó las sospechas de la agencia antidrogas en 2001 y allanaron la oficina de Schwartz y Steedham. Brian se mostró sorprendido, atónito. No sabía qué hacer. Le llevó un largo tiempo entender lo que sucedía. La agencia antidrogas también vino a mi oficina para interrogarme. Y en algún punto me quedó claro que querían saber de Brad. Y en ese momento no fui sincera con ellos. Traté de protegerlo. En ese entonces él sabía manipularme. Me avergüenza decir que él fue capaz de hacer eso. Schwartz y López recibieron cargos federales por drogas. Ambos se declararon culpables, pero Schwartz reaccionó muy mal. El doctor Schwartz comenzó con su terapia de rehabilitación e inmediatamente la Junta Médica Examinadora de Arizona le suspendió la licencia médica y dejó de ejercer la medicina. Horrorizado, el doctor Steedham disolvió la sociedad. Brian debía irse. Él decía no tener otra opción. Brian no se sentía cómodo trabajando en esas condiciones y entonces pensó que sería una buena idea abrir su propia clínica médica. Pero decir que el doctor Schwartz tomó las acciones de Brian Steedham como algo personal es solo el comienzo. Cuando Brad regresó de la rehabilitación, comenzó a trabajar en un centro precario. Solía quejarse todo el tiempo y decir que sus desgracias eran culpa del Vicodin y de Brian por dejarlo cuando más lo necesitaba. Estaba obsesionado con vengarse del doctor Steedham. Él tenía la intención de contratar a alguien que colocara pornografía en su oficina y que luego regresara y de este modo poder acusarlo de acoso. Algunas de las mujeres con las que salía tenían parientes o amigos que no estaban del lado de la ley. Y de hecho les propuso que lastimaran al doctor Steedham o de lo contrario los denunciaría. Quería conseguir un sicario que le rompiera los dedos, le volcara ácido en la cara, ese tipo de cosas. Es difícil de creer que un cirujano tan reconocido quiera hacer algo semejante. Luego de un tiempo, Schwartz recuperó su licencia y reconstruyó su reputación. Ahora los investigadores saben que él tenía un móvil, pero aún no tienen evidencias sólidas. El doctor Steedham fue apuñalado múltiples veces y abandonado. El doctor Schwartz es el primer sospechoso, pero su coartada es haber cenado en un restaurante. Por último, encuentran un ADN desconocido en el auto de Steedham. Obviamente no es un sospechoso de homicidio normal. La policía está a punto de recibir una pista que dará un giro inesperado al caso. Recibimos un llamado en el que nos brindaron mucha información detallada sobre la responsabilidad del Dr. Schwartz. Y no eran habladurías. Ella era la cita del doctor la noche del asesinato. Él era un hombre muy ocupado. Con la prensa de Tucson siguiendo cada paso de la investigación, la presión era cada vez mayor. Cualquier caso que despierta tanto el interés, la curiosidad y luego la opinión personal es un caso de alto perfil y sienta precedentes. No sabía que este caso sería una bisagra en mi carrera profesional. El primer sospechoso de los detectives es el Dr. Schwartz, pero no pueden relacionarlo oficialmente con el crimen. Hay una gran diferencia entre tener causas probables y tener dudas basadas en algo razonable. Y llegar a ese punto requiere de un enorme proceso de trabajo. Pero sus sospechas están a punto de ser confirmadas gracias al llamado de una de las tantas novias de Schwartz, Lisa Goldberg, quien cenó con Schwartz la noche del homicidio. Lisa Goldberg nos llamó y nos contó que cenó con el Dr. Schwartz la noche del 5 de octubre de 2004, aquí en este restaurante tailandés. Durante la cena,
Un hombre que conoce como Bruce se unió a ellos para cenar. Ella reconoció a Bruce porque lo había visto más temprano ese día en la oficina del Dr. Schwartz. Lisa también nos contó que se sintió incómoda con la presencia de Bruce por no ser el tipo de persona que el Dr. Schwartz frecuentara normalmente. El doctor le hizo un comentario a este hombre que quedó en la memoria de Lisa. El Dr. Schwartz le preguntó cómo le había quedado la ropa de médico. A ella le llamó la atención el comentario porque estuvo fuera de contexto. Lisa recuerda que luego de la cena ocurrieron más hechos extraños. Buscaron una habitación en el Hotel Residence Inn. El Dr. Schwartz y Bruce ingresaron, se registraron en el hotel. El doctor pagó todos los gastos con su tarjeta American Express y luego se marchó. Schwartz contrató a Bruce como sicario para matar a Steedham. Ahora la prioridad de la policía era identificar a este hombre. A Lisa solo se lo habían presentado por el nombre Bruce. La policía no tenía idea de quién era este hombre, pero no veían la hora de entrevistarlo. Como Lisa había visto a este hombre en la oficina de Schwartz, la policía consiguió una orden de allanamiento y comenzó a revisar los archivos médicos del doctor. Durante el allanamiento encontraron un archivo médico con el nombre de Ronald Bruce Biggar. Hablaron con el personal, quienes recordaron que un tal Bruce había estado en la oficina la tarde anterior. Bruce Biggar era un ex paciente del Dr. Schwartz. Supimos que era de Indiana y no tenía un domicilio.